poder de la palabra de Dios. Lo que vamos a tratar de aquí en adelante en una corta serie titulada El poder de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios ha transformado a través de la historia continentes enteros, naciones enteras, comunidades enteras, familias enteras, vidas, y cómo la palabra de Dios ha transformado nuestra vida, cómo la palabra de Dios llegó a nuestra vida y nos condujo a la salvación, cómo la palabra de Dios aún nos impulsa a llevar una vida en santidad, cómo la palabra de Dios nos lleva a hacer las cosas agradables a Dios. Y cómo en el poder del Espíritu y guiados por la palabra de Dios nos ayuda a despojarnos cada vez más de las cosas que desagradan a Dios, de esa pecaminosidad, de esa carnalidad. El poder de la palabra de Dios obrando en la vida de personas para que se conviertan al Señor y puedan ser salvos, y como el poder de la palabra de Dios obra en su iglesia, obra en los creyentes para que alcancemos una madurez y nos parezcamos cada vez más a su Hijo, al Señor Jesucristo. El poder de la palabra de Dios se titula esta serie que comenzamos a partir de hoy. Vamos a mirar una figura de la palabra de Dios que está en Hebreos 4:12 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque su autor, además de ser eterno y además de ser autor de vida, porque Dios siempre propugna siempre por la vida. Es un Dios eterno y vivo, nunca ha muerto y siempre quiere vida. Una iglesia con vida, una nación con vida, un hogar con vida. Nos quiere sacar de la muerte espiritual para darnos vida espiritual y vida eterna espiritual. Siempre propugna a Dios en todos los ámbitos y en todo lo que respecta a Dios es la vida, siempre en pro de la vida. Por eso su palabra es vida, porque propugna la vida eterna. La palabra de Dios, además de ser viva, es eficaz, produce fruto, da resultados tanto en madurez espiritual como en carácter, como en servicio, como en relación con Dios, como en adoración con Dios, como en motivaciones correctas para Dios, como en tener una actitud correcta para Dios, como en llevar una vida en santidad para Dios. Todo eso son frutos, eso es la eficacia, el resultado de la palabra de Dios, de observar la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera sencilla, de una manera profunda, con humildad, con sencillez, poniendo siempre nuestro oído a la palabra. Dirá Pedro en otro apartado: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Humillados delante de nuestro Dios, diciendo: Señor, háblame a través de tu palabra, y aquí tu siervo escucha, diría en otro tiempo el profeta Samuel. Bien, también nos dice este versículo que es más cortante que espada de dos filos. Compara como un arma para defendernos de los ataques de Satanás, un arma para defendernos de los ataques del mundo y un arma para protegernos y defendernos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es un arma contundente y poderosa en las manos de los hijos de Dios para bendecir a otros y para extender el reino de los cielos. Es allí en la palabra de Dios donde encontramos a nuestro buen Señor Jesucristo. Si usted aún no ha conocido el Señor y aún desea conocer de Cristo, yo le invito a que abra su palabra, la Escritura, y lea allí la Escritura del Señor para que Él
le conduzca a través de su palabra a un genuino arrepentimiento y le muestre algo de la vida eterna. Y así el Espíritu de Dios le conducirá y le mostrará lo infinito que es nuestro buen Dios y lo infinito que son sus riquezas en Cristo Jesús. Señor les bendiga.